Bueno, la clase de hoy vamos a continuar hablando sobre la función de onda sinusoidal. Vamos a hablar un poco más sobre el contenido que hay detrás de esta ecuación. Vamos a graficar el comportamiento de la onda, ¿verdad? Para ver ya en una función matemática cómo se manifiestan esas propiedades de la onda que vimos en los simuladores el día de ayer. Vamos a calcular otras cantidades como la velocidad, la aceleración de las partículas en una onda transversal. Y el objetivo pues es probar que estas partículas tienen un movimiento armónico simple en presencia de una onda transversal. Finalmente, pues vamos a demostrar una ecuación que es muy importante en la física, que se conoce como la ecuación de onda. Hay que distinguir la ecuación de onda con la función de onda. La ecuación de onda es una ecuación diferencial que, pues, si nos vamos a la inversa, si resolvemos la ecuación diferencial, entonces vamos a encontrar como solución a la función de onda. Okay. Bueno, como siempre, hoy estoy desde la universidad y si hay algún inconveniente con la señal, si me escuchan entrecortados, si se interrumpe, les agradecería que me avisen para poderme cambiar de red y mejorar la señal. Ok, bueno, entonces voy a compartir pantalla para seguir viendo los detalles de la función de onda sinusoidal. Es importante ponerle ese apellido a esta función, ¿no? Porque esa función es únicamente para un comportamiento de una onda que sea sinusoidal, o sea, que tenga la forma de un sinusoide o de una función seno o coseno, como la conocemos popularmente. Bien, entonces aquí habíamos mencionado que K era el número de onda, es una cantidad nueva que estamos definiendo, hay que tener cuidado con esto, que realmente se define, vamos a poner aquí nuevamente, K, que es el número de onda, se define como 2pi sobre lambda. Es como el análogo, yo le digo, el análogo espacial de la frecuencia, que la frecuencia es 2pi, 2pi, bueno, no esta frecuencia, de la otra frecuencia, la frecuencia angular sería 2pi entre, quiero ver si estoy despejando bien, 2pi sobre t, ¿no? Sobre t. Entonces, esta frecuencia, ¿no? Esa frecuencia, okay, ahí creo que se trabó la pantalla, ¿verdad? Ahora sí, dice. Bueno, entonces es el análogo angular. La frecuencia angular lo que me dice es de un ángulo nosotros tenemos cuánto se completa
Ok, ¿ahora me escuchan? Sí, ya se le Sí, me escucha. escuchan. Ok, sí. Miren, eso no sé por qué pasa eso con esta red de aquí de la universidad. A veces como que el Zoom se reinicia, algo así. No sé, no sé por qué pasa. Pero bueno, ni modo. Entonces, vuelvo otra vez aquí a los apuntes. Entonces, les decía que el número de onda es el equivalente de la frecuencia angular, pero en términos espaciales. En la frecuencia angular nosotros tenemos cada cuánto se va completando un ciclo, pero en términos angulares, en radianes. Entonces, lo mismo aquí. Cada cuánto se completa un ciclo en radianes, pero si lo veo desde la parte espacial, porque recuerde que la función de onda tiene dos variables en la dependencia, una variable espacial X y una variable temporal T. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, que si nosotros graficamos, voy a hacer aquí juntas las dos gráficas, vamos a ponerlas juntas para ver si yo grafico en la primera el desplazamiento en Y respecto a la posición de cada partícula en X, y en la segunda gráfico el desplazamiento en Y en términos del tiempo, ¿no? Entonces el comportamiento que voy a tener es un comportamiento pues sinusoidal de esta manera, igual aquí. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? La diferencia está en qué es lo que estoy graficando. Si yo tomo la distancia de nodo, de cresta a cresta o de valle a valle, lo que tengo aquí es un lambda, una longitud de onda. Y en la gráfica temporal, si yo tomo la distancia entre valle y valle, lo que tengo es el tiempo, ¿no? Entonces, en la gráfica temporal, la frecuencia se mide en términos de la frecuencia angular. Y en la gráfica espacial, la frecuencia, entre comillas, no es una frecuencia, la frecuencia, entre comillas, se mide en términos de el número de onda. O sea, cada qué distancia se completa un ciclo. Y en el otro es cada cuánto, en términos temporales, se completa un ciclo o pasa una cresta o un valle. Entonces, esa es la diferencia que tenemos entre una y otra. Obviamente que para graficar la primera, tengo que mantener el tiempo constante y para graficar la segunda, tengo que mantener la posición en X constante. Muy bien. Entonces, ahora a definir, lo que vamos a definir son algunas características extra que tiene esta onda, esta función de onda. Ok, entonces, si se fijan, cuando nosotros hicimos la definición, vimos que es una onda viajera hacia la derecha. O sea, la onda está viajando hacia la derecha, ¿sí? Entonces, eso permitió que nosotros pudiéramos expresar esta diferencia temporal t menos x sobre v. Ahora, ¿qué hubiera pasado si el movimiento es a la inversa? O sea, si la onda se está moviendo de derecha a izquierda en lugar de izquierda a derecha. Entonces, lo que hubiera pasado es que allí habría aparecido un signo más y no un signo menos. Entonces, nosotros podemos hacer una generalización de la función de esta manera.
podríamos decir que y de xt es igual a por el coseno de kx más menos omega t, donde este más menos se interpreta de la siguiente manera. Si el signo es positivo, entonces la onda se está moviendo hacia la izquierda, en la referencia natural, obviamente, hacia la izquierda. Y si este signo es negativo, entonces se está moviendo hacia la derecha. Buenos días. Se está moviendo hacia la derecha. Ok, otra cosa que podemos sacar aquí de información es que lo que está dentro del paréntesis se conoce como la fase de la onda. Se conoce como la fase de la onda. Entonces, la fase de la onda es un número, es un ángulo medido en radianes, ¿no? Y lo que me va a decir entre dos puntos es cuál es el desfase angular que hay en el desplazamiento entre uno y otro. Entonces, usted podría calcular, por ejemplo, entre un punto que tiene una coordenada X con otro punto que tiene otra coordenada X, cuál es el desfase angular que hay entre ellos. Por ejemplo, vamos a mostrar así. Diferencia de fase. Entonces, por ejemplo, digo yo, K es el mismo para los dos, X2 menos omega t. Esta es la fase del segundo punto. Y la fase del primer punto sería esta, ¿no? ¿Okay? Entonces, esto es un número medido en radianes. Esto es un número medido en radianes. Por lo tanto, el resultado va a ser un número en radianes. Y entonces, en la gráfica se va a ver algo así. Este va a ser el desplazamiento, digamos, del punto X1, y este, digamos, que es el desplazamiento del X2. Entonces, ¿cuánto es el desfase que hay en una respecto a la otra? Entonces, digamos que la primera me puede dar que está desfasado, me puede dar un valor de pi cuartos, el otro me puede dar pi tercios, y pues al restarlos es cuánto está desfasado uno respecto al otro en el ciclo del movimiento armónico simple que tiene cada uno. Ya más adelante vamos a ver con algunos problemas cómo es que se calcula eso. ¿Sí? Pero por ahora sepan que si en un ejercicio les hablan de la fase de un punto, se refiere a ese término que está dentro del paréntesis del coseno. Muy bien, entonces ahora vamos a entrar a estudiar la velocidad y aceleración de las partículas en la onda sinusoidal. Pues ya habíamos adelantado, de cierta manera, que las partículas al pasar una onda transversal iban a tener un movimiento armónico simple. Pero bueno, eso simplemente lo vimos al observar cuál iba a ser el movimiento que tenía. Observábamos que había un punto de equilibrio, que había una amplitud, pero todavía no tenemos un argumento matemático que nos sustente eso. Entonces, esa es la idea de esta parte que viene ahora. Velocidad y aceleración de las partículas. Muy bien, entonces, para eso, tengo que partir de la función de onda. La función de onda la voy a poner en este caso con un signo menos, porque es lo usual, ¿no? Pero sepa que también si hago la demostración con
un signo más, igual me va a dar lo mismo. Igual me va a dar lo mismo. Diana, concéntrese en la clase. Deje de estar platicando. Ok, entonces, esta es una función en dos variables. Esta es una función en dos variables. Yo puedo hacer una derivada con respecto a x o puedo hacer una derivada con respecto a t. La velocidad o rapidez que nosotros hemos visto en la clase con respecto a quién es la derivada. ¿Con respecto a x o con respecto al tiempo? Saúl. ¿Podría repetir la pregunta? Que si quiero calcular la velocidad de las partículas en la cuerda respecto a X, Es que no sé si sea yo, pero lo escucho entrecortado. Se le escucha entre sí, no, no le escuchó, pero con respecto al tiempo. no me escuchan bien. No se le escucha. ¿Ahora me escuchan bien? Sí, ya se le escucha mejor. Ok, sí, mejor me pasé a la red de el teléfono. Porque... Como decía Nerling, la derivada que tengo que calcular es la derivada temporal. La derivada temporal. Entonces, si quiero calcular la velocidad, entonces hago la derivada. En este caso, es la derivada, le voy a poner un subíndice y, es la derivada parcial de y con respecto a t, obviamente manteniendo a x constante. Entonces, al sacar esa derivada, voy a obtener omega por a por el seno de kx menos omega t. Un poquito diferente a lo que vimos en el movimiento armónico simple, ¿verdad? Porque allá me aparecía un signo menos, pero bueno, no pasa nada con eso porque siempre voy a obtener las mismas características, ¿no? Por ejemplo, ¿qué me interesa a mí saber en un movimiento armónico simple respecto a la velocidad? Lo primero que acabo de probar es que no es constante, es una función del tiempo. Eso está claro ahí, porque la derivada me queda en función del tiempo. Ahora, la otra cosa que nosotros probamos en el primer tema del movimiento armónico simple es que tengo valores máximos y mínimos de velocidad. Entonces quiero probar aquí que efectivamente tengo esos valores máximos y mínimos y que corresponden a los que encontramos en el movimiento armónico simple. Entonces, ¿cómo puedo encontrar el valor máximo de la velocidad? El valor máximo de la velocidad es cuando el seno de kx menos omega t toma el valor máximo. Y ese valor máximo es más menos 1.
más menos 1, ¿no? Recuerde que el más menos en la velocidad lo que implica es la dirección de movimiento. En este caso, si la partícula se está moviendo de arriba para abajo o de abajo para arriba. Entonces, cuando eso ocurre, por tanto, lo que yo tengo es que la rapidez máxima es más menos omega por A. Y si recuerdan, esto coincide con lo que encontramos en el movimiento armónico simple. Movimiento armónico simple. Y pues el mínimo, esto ocurre, lo importante también es poner aquí cuándo ocurre esto. Ocurre en Y igual a 0. O sea, cuando la partícula está pasando por su punto de equilibrio. El punto de equilibrio es la horizontal, cuando no hay desplazamiento en Y. Ok, y el mínimo, pues evidentemente 0, ¿no? Mínimo cuando el seno de kx menos omega t es igual a 0. Entonces, por lo tanto, ahí mínimo será 0 y ocurre en los desplazamientos máximos. O sea, que ocurre en Y igual a más menos la amplitud. Todo eso coincide con el movimiento armónico simple. Entonces, vamos bien. Ahora comprobemos si pasa lo mismo con la aceleración. La aceleración, entonces será la segunda derivada, aceleración en Y. Ojo con ese subíndice Y que le estoy poniendo a la velocidad de la aceleración. Ese subíndice, el libro de texto lo pone para diferenciarlo de la velocidad o de la rapidez de la onda. Recordar que la rapidez de la onda es constante, mientras que la velocidad y la aceleración de las partículas, esa no es constante. Es una función del tiempo y de la posición. Entonces, la aceleración en Y sería la segunda derivada de Y con respecto al tiempo, igual manteniendo constante la posición en X. Entonces, obtengo menos omega cuadrado por A por el coseno de kx menos omega t. Menos omega. Entonces, aquí coincide la posición, negativo omega por la posición. Entonces, y este es el desplazamiento. Entonces, eso coincide con lo cual nosotros ya teníamos la definición del movimiento ecuación. Particularmente, es la comprobación de que las partículas realizan un movimiento armónico sin esencia o por el paso de una onda transversal. Muy bien, entonces ahora probemos los valores extremos, ¿no? Igual que en el caso de la velocidad, la aceleración transversal máxima se da cuando el coseno de kx menos omega t tiene los valores máximos, que es más menos 1. Entonces, en ese caso, obtengo que la aceleración transversal máxima es omega cuadrado por A. Y es cuando estoy en más menos A, en el
desplazamiento transversal. ¿Ok? Lo mismo pasa con el mínimo. Aceleración transversal mínima cuando es igual a 0 y obviamente el mínimo es 0 cuando estoy pasando por el punto X. Bien, entonces ahí hay una fuerte conexión entre los dos sistemas. ¿Cómo lo ven? Una fuerte conexión y entonces pues hemos probado que las partículas bajo el paso de un transversal realizan un movimiento armónico. Ok, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? No sé, tal vez por la interrupción que hemos tenido, no es tan fluida la comunicación como cuando estoy en la casa. No sé si alguien se quedó atrás o hay algo que no lo logró captar bien. Muy bien, una manera de visualizar esto es hacer como una captura de pantalla de la onda. Entonces vamos a hacer una gráfica justamente que lo que va a hacer es representar un instante de la onda. Y van a ver cómo cada uno de los puntos tiene un comportamiento diferente de acuerdo a la posición en la que está. Entonces, esta es una gráfica de desplazamiento. Esta es una gráfica de desplazamiento en Y respecto a su posición en X. Entonces, vamos a marcar aquí diferentes puntos. Vamos a marcar un primer punto aquí, que va a ser un punto 1, y vamos a ver qué sucede con ese punto. ¿Cuál es el movimiento? Recuerde que la onda va hacia la derecha. Va hacia la derecha. Entonces, la pregunta que yo les haría aquí, si la onda va hacia la derecha, ¿cuál es el comportamiento siguiente que tendría ese punto? ¿Para dónde va? ¿Va para el punto de equilibrio o va para el desplazamiento máximo A? ¿Para dónde va? Desplazamiento máximo. Va para el desplazamiento máximo, correcto. Va para el desplazamiento máximo. Entonces, ¿cómo uno puede saber eso? Tal vez no es tan fácil así a la primera, ¿verdad? ¿Cómo uno lo puede saber? Bueno, lo que haga es, fíjese en la parte de color negro que es la onda. Entonces, haga una imagen visual y diga, ah, pues la muevo, ¿no? Muevo esa onda. Entonces, si yo muevo esa onda un poco, entonces, en un instante más adelante, esta se va a ver así, como esta que estoy marcando en color azul. O sea, en un periodo de tiempo posterior al que estoy viendo ahí, va a ser así, en la que marqué en color azul. Entonces, fíjese qué fue lo que le pasó al punto 1. El punto 1 ahora está arriba, pero ya en el otro tiempo, ¿sí? Entonces, voy a borrar esto porque lo que quiero mostrar nada más es solo la de color negro máximo en
¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Sí, se la escucha. Sí, ahora el problema fue con mi dispositivo. No sé por qué. Déjenme que lo reinicie. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, ya se le Sí. mira. Pantalla. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí, se le Sí, escucha. sí, se Sí, se la escucha. escucha. Ok. Muy bien. Vamos entonces nuevamente a los apuntes.
Ok, ahí estoy mostrando el punto 1. Y entonces la idea de esto es que nosotros podamos observar las diferencias en un instante dado, cuáles son las diferencias en el movimiento entre cada uno. Por ejemplo, el punto 1, si se fijan, se está moviendo hacia arriba y está siendo desacelerado. Mientras que el punto 2, que es este punto que está justamente en la horizontal, este solamente tiene pero se va a empezar a mover hacia arriba y tiene una aceleración en Y igual a 0. Porque en el movimiento del patrón de onda, inmediatamente después, lo que va a pasar es que va a empezar a subir, va a empezar a subir. Entonces viene desde abajo, desde el negativo de la amplitud hasta el positivo de la amplitud. Mientras que un punto 3, que puede estar por aquí, este punto 3 va hacia arriba, velocidad en Y, y también tiene una aceleración en Y, que es paralela, es decir, está ganando velocidad porque va para el punto de equilibrio. Mientras que habrán otros puntos que tienen un movimiento al contrario. Por ejemplo, digamos un punto 4 por aquí, intermedio. Este punto 4 va en este momento, va hacia abajo y va con una un punto 5, que lo puedo poner aquí arriba, está en el desplazamiento máximo, pero inmediatamente se va a mover hacia abajo. O sea que aquí tiene una aceleración en Y y una velocidad en X igual a 0. Entonces, en un instante dado, cada punto se va a mover diferente. Cada punto se va a mover diferente. Y eso es lo que la función de onda nos dice. La función de onda nos dice hay una dependencia con X y con T. Entonces, dependiendo de cuál sea la coordenada en X que tenga el punto, dependiendo de cuánto, así va. Muy bien. Entonces, ya para terminar, pulpo porque ha sido bien interrumpida, vamos a demostrar lo que se conoce como la ecuación de onda. Ecuación de onda. Como les dije, no es lo mismo la ecuación de onda que la función de onda. Entonces, para el tratamiento anterior, lo que hicimos fue las derivadas temporales. Ahora, para este, vamos a también hacer las derivadas espaciales. Entonces, ahora vamos a hacer la derivada de Y con respecto a X, manteniendo constante el tiempo. Entonces, en este caso, la derivada me va a quedar menos K por la amplitud por el seno de Kx menos omega t. Me aparece un signo menos ahora porque en la derivada anterior había aparecido un signo menos por la derivada interna y un signo menos por la derivada del coseno, entonces se cancelaban. Aquí solo aparece el signo menos de la derivada del seno y la derivada interna, que es la del término k por x, es positivo, entonces por eso queda negativo. Y hago la segunda derivada con respecto a x. Estas no son velocidades, ojo con eso, no son velocidades, no las vayamos a confundir, ni aceleración. Entonces aquí me quedaría menos k cuadrado por a por el coseno de kx menos omega t, lo que es lo mismo que menos k cuadrado por y de xt, igual que pasó en el caso temporal. Bien, ahora voy a juntar estas ecuaciones
Le voy a llamar a esta la ecuación número 1 y a esta le voy a llamar la ecuación número 2. A la temporal, a la segunda derivada temporal le voy a llamar 1. A la segunda derivada espacial le voy a llamar 2. Entonces, lo que es que voy a dividir la ecuación 2. Entonces, en el numerador me va a quedar la segunda derivada de y con respecto a t, y en el denominador y del lado derecho me va a quedar menos omega cuadrado por y entre cuadrado por y. Entonces se me va a cancelar los menos y la y. Me va a quedar aquí omega entre k al cuadrado. ¿Sí? Omega entre k al cuadrado. No lo dije anteriormente, pero omega entre k realmente es la velocidad, pero eso lo voy a probar ahorita. Si recuerdan, dije que la velocidad era lambda por f, ¿no? Lambda por f. ¿Sí? Pero lambda lo puedo escribir en términos del número de onda. El número de onda o lambda sería más bien 2pi sobre k, que es el número de onda, recordando que el número de onda es 2pi sobre lambda. Y la frecuencia se puede escribir como 2pi como omega sobre 2pi. Omega sobre 2pi. Entonces aquí se cancelan los 2pi y me queda una nueva ecuación para velocidad que es el cociente entre omega y el número de onda. Entonces, por lo tanto, lo que acabo de encontrar aquí es la velocidad al cuadrado. La velocidad al cuadrado. Ok, si yo reordeno, entonces eso me quedaría la segunda derivada de y con respecto a x. Y esta ecuación es la función de onda. No, es la ecuación de onda. Es la ecuación. Ok, esta ecuación nosotros la vamos a utilizar, digamos que no la vamos a resolver en clase porque esta es una ecuación muy difícil de resolver. Es una ecuación diferencial en derivadas parciales y de segundo orden. Eso amerita más avanzadas verse. Pero si nosotros resolvemos esa ecuación de onda, entonces vamos a llegar a la solución de la ecuación de onda. O sea, es decir, la solución de esa ecuación es y igual a A por el coseno de kx menos omega t. Esa es la forma correcta de hacerlo, ¿verdad? Pero pues para hacerlo de esa manera hay que tener un conocimiento matemático un poco más avanzado, entonces nosotros lo hicimos a la inversa, a la inversa. Bueno, también la ecuación de onda nos va a servir más adelante para poder encontrar una nueva ecuación de rapidez de la onda en términos de la tensión y de la densidad lineal de masa.
Eso lo vamos a hacer, creo que mañana o... No, el lunes, el lunes. Bueno, entonces, solo confírmeme que me están escuchando fluido y claro, porque les voy a dar una instrucción que es muy importante para mañana. Ahorita sí se le escucha bien. Sí se escucha bien. Se le escucha bien. Ok. Bueno, mañana vamos a hacer una pausa en, en el desarrollo de la temática. ¿Sí? Hay algunos que están entrando un poco tarde, entran a las 9:15, 9:20. No se le algunos. entendió, Lick. No se entiende nada de lo que digo. Es que por un momento se le escuchó entrecortado lo primero que dijo. Sí. Cuando dijo pausas, de ahí en adelante se tardó un poco. Ok. Ahora sí. ¿Me escuchan bien? Por los momentos sí. Sí, Lick. Muy bien. Sí, Entonces les ahorita digo, sí. mañana vamos a tener una actividad grupal. Entonces mañana tienen que estar a las 9 en punto. Porque a las 9:05 yo estoy formando los grupos de trabajo. Si usted entra más tarde, a las 9:05, entonces se queda sin grupo de trabajo. ¿Ok? Entonces, Ahorita se le acaba de ir el audio otra vez. la actividad de mañana es una actividad acumulada. Usted va a tener alrededor de una media hora para resolverlo. Y después, cada grupo presentar la solución del mismo. La solución del mismo. Entonces, por las experiencias de los periodos anteriores, una de las cosas que más ha servido es que ustedes tengan, no sé, a mano tal vez tomarle una fotografía al problema que acaban de hacer y después compartir pantalla para explicarlo. ¿Sí? O sea, ustedes lo hacen en papel y le toman una fotografía, no sé, la pasan a su computadora o ahí mismo en su teléfono, están compartiendo pantalla. Entonces, la persona que va a exponer va a ser una persona al azar de cada grupo. Yo voy a estar entrando a cada uno de los grupos para ver cómo están trabajando. ¿Sí? El encendido de cámara es obligatorio. O sea, todos tienen que estar trabajando en su grupo, hablando entre ustedes para resolver el problema. ¿Sí? ¿Están claras las instrucciones? ¿O se me cortó por algún momento? Sí, se le cortó, Lick. Solo en la parte de la ¿Se actividad. cortó? Sí, o sea, todo al final lo que consiste es hacer un ejercicio en clase. En grupos, ¿verdad? En grupos, en la clase. Y presentarlo en la clase, al final de la clase. ¿Quién va a exponer? Ese sea aquel que esté participando menos, ese sea el que le toque exponer. ¿Estamos? ¿Y el Sí. ejercicio va a ser de los temas anteriores que hemos visto o de este ahorita? Del capítulo 14, del 14, Ok. no del 15, solo del 14. Lick, una pregunta. La prueba de Bien. mañana serían también del capítulo 14, ¿verdad? Sí, el control de lectura de mañana solamente es del capítulo 14. Sí. Ok. Igual que la tarea que van a entrar el domingo, solamente son ejercicios del capítulo 14. Bueno, entonces nos vemos mañana. Traten de entrar puntual, ¿verdad? Para que la actividad se desarrolle de la mejor manera. Y bueno, que tengan un feliz día. Nos vemos mañana. Feliz tarde, Gracias, Lick. licenciado. Gracias.